Señores, hablaremos de Catalina de Rusia, pero no de Catalina la Grande, sino de la primera Catalina, una Catalina más oscura, más fea, pero que también tiene su interés. Así que vamos a Rusia, año 1725. Cuando se murió Pedro el Grande, la sucesión recayó en su esposa Catalina. Este matrimonio tuvo dos hijas, Ana e Isabel. Pedro había tenido un hijo varón, Alexis, pero lo había mandado a matar por conspirar en su contra. Que se vaya, mátelo. Hemos contado cómo se conocieron Pedro y Catalina, pero nunca contamos, además lo contamos hace mucho, pero nunca contamos qué pasó cuando Catalina asumió el poder. Hubo un hecho que dividió a Europa. Cuenta la crónica que la zarina se había vuelto una mujer corpulenta, bigotuda, oye, feo, recargada de joyas y que profesaba una dudosa higiene. Me parece que le estuviera oliendo. Todo el mundo coincidía en resaltar sus modales de cantinera disfrazado de emperatriz. Tenía, eso sí, muchos amantes a los que les compensaba el asco económicamente. Algunos de sus amantes eran nobles y otros eran favoritos de segundo orden. Solo conocía a sus amantes Johanna, la dama de compañía de Catalina, que era la encargada de conseguírselos. Iba por ahí, le conseguía un tipo, che, mirá, dice, hay un 50 si le aceitás los patines a la emperatriz. Además parece que la zarina bebía como una esponja. Pero es un desastre esa mujer, discúlpeme. Sí, bebía tanto que era muy frecuente que se desmayara después de comer con vodka. ¿Comer con vodka? Sí, un plato de fideo con 1,5 litros de vodka. Ahora bien, después de cada borrachera, los médicos sometían a Catalina a unas sangrías, pero no sangría en el sentido de tomar, sangrías, sacaban sangre porque se creía en aquel tiempo que era bueno, y estos médicos creían que servía para purgarla de los alcoholes. En esas borracheras solían acompañarla a sus familiares, que eran campesinos de Livonia. Ella había nacido en Livonia y había traído a la familia eran peor que ella. Peores que ella. Cuando pasaban unos días, después de cada desmayo, ¿no? Se desmayaba por 3-4 días. Catalina salía a montar, pero a caballo, sí, unas horas. Salía a montar a caballo unas horas para mostrarse fuerte ante los súbditos. Dice, mira qué fuerte que es. Un asunto público que atendió Catalina con todo interés fue el casamiento de su segunda hija, Isabel. Catalina quiso darle a su hija un matrimonio que provocara la envidia de toda Europa y asegurar también que la continuidad de la dinastía, todas esas cosas. Buscó entonces... En cualquier momento nos caemos. Le explicamos a los oyentes radiales, que la gente se ríe, yo también, de los ruidos, los ruidajes que hay detrás del escenario. Algunos coinciden con algunas actividades de Catalina, ¿no? Sí, claro. Yo trato incluso de hacer variar la biografía, de modo tal... Y tenía muchos amantes. ¡Pum, pum, pum, pum! Tomá. Bueno, el caso es que Catalina quería casar a su hija Isabel. Y buscó a un príncipe, qué sé yo. Y a ella le gustaba un príncipe francés. Tenía la ilusión de que su hija se casara con un príncipe francés. Enterado de este deseo, el embajador de Francia, Jacques de Camfrenon, se llamaba. Camfrenon. Jacques de Camfrenon, un hombre a quien le convenía un acercamiento entre Rusia y Francia, le habló a Catalina de lo interesante que sería un acercamiento entre sus reinos. Un acuerdo así libraría a la zarina de las solapadas intromisiones de Inglaterra. Y para endulzar más a Catalina, el embajador le habló de la belleza de Isabel, la hija Catalina. Su hija es tan linda que yo estoy seguro de que cualquier príncipe francés querría casarse con ella, qué sé yo.
En abril de 1725, Catalina se enteró de que había un príncipe soltero en Francia que estaba por casarse. Sí. Y ese príncipe era nada menos que el futuro rey, el joven Luis XV. Entusiasmada, Catalina convocó al embajador y le dijo: che, dice, ¿por qué no auspiciamos la unión de mi hija Isabel con Luis? Catalina soñaba con que su hija fuera reina de Francia, aún si tuviera que recibir la religión católica. Recuérdese que en Rusia se profesaba la fe ortodoxa, pero Catalina dijo: si hay que convertirla, esta chica se convierte ni en que sea el budismo, con tal de ser reina de Francia. Ante tal ofrecimiento, el embajador se deshizo en agradecimiento, qué sé yo, y solicitó un plazo para transmitir los detalles de la propuesta. El embajador viajó con retratos mejorados de Isabel para que los vieran en Francia. Isabel no era tan linda que digamos. Pero Catalina cometió un error. Para congraciarse con Luis, a modo de regalo extra, envió también un retrato de la hija del rey Estanislao de Polonia, María Leszczyńska, para ofrecerla también en matrimonio a algún otro noble francés de segundo orden que hubiera por ahí. Mire, dice, aquí está mi hija, aquí está es para el rey, y tengo esta, dice que es la hija del rey Estanislao de Polonia, a ver si le encajan alguno. Era mucho más linda. En la corte de Rusia esperaron la respuesta. Todos se preparaban para el boato de una unión. La respuesta llegó en septiembre de 1725. Efectivamente, Luis XV había decidido casarse con María Leszczyńska, con la polaquita. Para los rusos era una polaca de segunda clase. Catalina, desesperada, pidió al embajador explicaciones. Claro. Y el embajador dijo: qué sé yo, no sé... Mire, a Isabel no le va a gustar París, qué sé yo. Y al final terminó confesando que a Luis le había gustado la polaca. Para compensar, Canfrenon, el embajador, le ofreció a Catalina al duque de Charolais, que era un noble de segunda fila, un pichi. Catalina aceptó enojada, pero más tarde vino a chocar con otro rechazo más humillante. El mismísimo duque de Charolais se negó. Pero no... O sea, terminó fracasando hasta con el duque de Charolais. Bueno, llegaron las consecuencias políticas. Catalina invitó al alto consejo de su país a romper relaciones con Francia y a preparar incluso una alianza con Austria. Se enviaron cartas a Viena y la unión fue exitosa. Y Europa se dividió durante 50 años en dos bandos. Por un lado Rusia, Austria y España. Por el otro Francia, Holanda y Prusia. Canfrenon, harto de ser el encargado de enviar mensajes ofensivos a la zarina, renunció y se fue de Rusia. Isabel Petrovna, la hija de Catalina, quedó sola, sin casamiento principesco. Catalina, amargada, siguió bebiendo y disfrutando de otros excesos que la destruyeron. Murió un año después de este desengaño, en mayo de 1727. Se armó una nueva intriga para decidir la sucesión, pero esa es otra historia. Da un poco de pena, pobrecita, ¿no? Sí. Pero bueno. A mí me gustaría dedicar esto al pobre Canfrenon, que se las tuvo que ver con Catalina, y a María Leszczyńska, que era linda y ciertamente fue la mujer de Luis XV. Hay un detalle que me gustaría aclarar. En realidad, el que eligió a María Leszczyńska no fue tanto el rey Luis, sino su regente. Ya era rey Luis XV, pero todavía no gobernaba porque era muy pibe, y el regente de Francia era Felipe de Orleans, un verdadero degenerado, famoso por las orgías que organizaba, uno de los seres más disolutos y viciosos que se han conocido. Sí. Y el que miró el retrato fue ese, Felipe de Orleans, el regente de Francia, y no Luis. Miró el retrato y dijo: no, esta. Pero Luis confiaba en él. Y sabía mucho de esto, Felipe. Parece que Felipe tenía un amante, Felipe de Orleans, no el rey, Felipe. Tenía un amante
que no era tanto que le gustaba a él la amante, sino que la amante le conseguía mina. Luis hizo después algo parecido con la Pompadour. Es extraordinario tener un amante que no te gusta mucho pero te consigue mina. Bueno. Y no es celosa. Y claro, porque si no... Un día aparece, mirá vos, le voy a contar una historia que está buena. Un día la mina esta le consiguió a su amante, a Felipe, una muchacha llamada Ferran, se llamaba la muchacha. Felipe andaba con ganas de tener un amor con ella, pero esta chica Ferran era casada y lo rechazó. Felipe le ofreció dinero, rechazó de la mina. Por último, ya cuando estaba por hacer una tercera oferta, se le apareció el marido de la mina. Sí. Le dijo: Messier, si usted me nombra gobernador y me da una fuerte suma de dinero, yo abandonaré a mi esposa y ella podrá aceptarlo. Felipe de Orleans aceptó. A la noche siguiente se hicieron amantes con Ferran, con la mina esta. ¿Qué descargamiento? Disculpe. No. Pero sí, la mina esta, la Ferran, se hizo cargo de las orgías que organizaba Messier. Y empezó a armar unas orgías mucho mejores. Eran orgías temáticas. Invitaba a cierto número de personas, les daba instrucciones, tales como, preséntense todos vestidos de romanos, o de, qué sé yo, de cazadores. Siempre había una consigna. Y montaba incluso, es un decir, sí, escenografías. Bueno, un día estaban en una orgía cuya consigna era que los hombres se disfrazaran de mujeres y las mujeres de hombres. Esa era la orgía. Muy bien, en eso, en medio de la orgía, estaban todos, qué sé yo, ruido de orgía. ¡Oh! ¿Qué orgía? Sí. ¿Qué orgía tan pobre? Una orgía, vamos. ¡Ah! Muy bien. No, en medio de la orgía, los hombres disfrazados de mujeres, las mujeres disfrazadas de hombres. En eso se abre la puerta y aparece el marido de la mina esta, el que se había ido nombrado de gobernador, sí, el que la había abandonado, el marido de Ferran. Que no tuvo tiempo de disfrazarse ni nada. No, porque no sabía entró. nada. Él entró justo en el momento en que la ex mujer de él, en calzoncillo, estaba siendo acariciada por dos soldados vestidos de campesinas. Pero me parece que el tipo se había arrepentido por su deshonra. Y ahí, en el momento menos oportuno, en la puerta, le gritó a Felipe: Felipe, me vuelvo atrás de lo convenido. Agarró a su mujer del brazo y se fue. Y en la puerta dejó la guita y los nombramientos. Sí. Y se fue con la mina y no los vieron nunca más. Bueno, ese era Felipe. Historia. Ese, ¿le gustó, eh? Sí. Ese era Felipe, el que eligió a María Lechinska antes que Isabel Petrovna, la hija de Catalina de Rusia. Y tenía mucha razón, era mucha más bonita. Así que dedicamos esto también a Felipe de Orleans, el disoluto. Qué lindo la palabra disoluto. Oh, el señor es un disoluto. Y en la cancha, disoluto, disoluto. Es extraordinario. Para gritarle a un jugador que se marcha de las concentraciones. Son todos burros. Claro, ya todos saben que Finlandia está de luto. Son todos rubios, son disolutos. Bueno, muy bien. Fuimos a la discoteca y... No va a haber un tango de esta historia. No, De pedimos disolutos. una canción de Miguel de Molina que se llama Catalina, justamente, en honor a esta primera Catalina, la más oscura, la bigotuda, la robusta emperatriz que reinó 2 años solamente, entre 1725 y 1727. La otra es muy posterior, Catalina II la Grande, que fue la que tuvo los amantes, el Saltykov, el Orlov, el Potemkin, aquella cuyo amante, el tuerto Potemkin, le iba construyendo pueblos a su paso. Pero ya hablaremos de eso después. Escuchemos Catalina, para homenajear a Catalina la Bigotuda. Adelante.